Ya hemos visto en qué consiste el fenómeno de pandeo, ya sabemos qué entendemos por este fenómeno de inestabilidad elástica. Lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo podemos calcular esa carga crítica de pandeo, esa carga que va a producir que nuestra estructura pandee. Bueno, pues esta carga crítica de pandeo la vamos a calcular con lo que conocemos con la fórmula de Euler, en honor a Leonhard Euler. Es uno de los matemáticos más prolíficos de todos los tiempos. Desarrolló su trabajo en el siglo XVIII, sobre todo en San Petersburgo y en Berlín, aunque él era suizo. Y bueno, pues entre otras cosas, pues él fue el que determinó el número e, que todos conoceréis, de las exponenciales y de los logaritmos neperianos. Bueno, ¿cómo llegamos a esta fórmula de Euler? En principio partimos del caso que hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos una estructura, en este caso va a ser una barra, que está sometida a compresión. Y son importantes las condiciones de contorno. Vamos a considerar que está biapoyada, lo cual quiere decir que permitimos los giros tanto en el punto de apoyo inferior como en el punto de apoyo superior. En el punto de apoyo superior vamos a colocar un carrito para poder aplicar esa fuerza de compresión y que el punto de apoyo de superior se pueda desplazar verticalmente, si no, no lo podríamos comprimir. Entonces las características de esta barra pues será su longitud, el módulo de Young del material y el momento de inercia que tenga. ¿Qué ocurre? Como hemos visto, cuando aplicamos esta carga de compresión, bueno, pues teóricamente, si fuese una geometría perfecta y la carga estuviese perfectamente centrada en su centro de gravedad, tendríamos simplemente un axil, pero cuando tenemos una viga esbelta y en la realidad, pues las cosas no son perfectas, como hemos visto en el caso de la tarjeta, esto se va a salir de su posición de equilibrio. Entonces, cuando se salga de su posición de equilibrio, se va a deformar. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el punto C, que esté a una distancia z del punto B, de la parte superior, ese punto C se va a desplazar hacia un lateral, una distancia u. Bueno, pues, ¿cómo podemos plantear aquí las ecuaciones de equilibrio? Vamos a cortar la estructura por el punto C y nos quedamos con la parte superior. Entonces, si esta estructura está en un equilibrio estable, lo que tendríamos sería que el momento m, el momento flector, que está transmitiendo la parte de abajo de la estructura a la parte de arriba, ese momento m tiene que ser superior al momento que producen las cargas exteriores, que en este caso es la carga P por esa distancia horizontal u. Si ese momento flector es superior, tendríamos un equilibrio estable, porque lo que ocurriría es que la estructura volvería a su posición de equilibrio. Si es inferior, entonces lo que ocurriría es que el momento producido por la carga es mayor que el momento flector y la estructura seguiría curvándose. Y entonces entraríamos en un caso de equilibrio inestable y aparecería este fenómeno de pandeo. De modo que, como vamos a llegar al valor crítico de la carga de pandeo, es mediante este equilibrio entre el momento flector que se produce debido a la carga de pandeo y la carga multiplicado por la distancia. Pues ahora simplemente nos queda operar matemáticamente con lo que hemos visto en temas anteriores. Entonces, en temas anteriores hemos visto que podíamos expresar el momento en función del giro, o lo que es lo mismo, en las derivadas del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal. De modo que este momento será menos la derivada del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal, multiplicado por el módulo de Young y el momento de inercia. Entonces llegamos a esta ecuación diferencial, de que la segunda derivada del desplazamiento transversal respecto de la coordenada longitudinal, más la carga que estamos aplicando de compresión, multiplicado por el desplazamiento horizontal dividido entre E por I, es igual a 0. Bueno, si manipulamos esta expresión y sustituimos P entre E e I por K cuadrado, pues llegamos a una ecuación diferencial cuya solución genérica es esta, sería U es igual a una constante A por el coseno de kz más otra constante B por el seno de kz. Si imponemos las condiciones de contorno, que es que el desplazamiento U es igual a 0, tanto en z igual a 0 como en z igual a L, entonces obtenemos los valores de las constantes. Entonces, para que esta solución, para que esta ecuación tenga solución, A tiene que valer 0 y B multiplicado por el seno de KL es igual a 0. Naturalmente, si B vale 0 también es una solución, pero buscamos soluciones no triviales.
Entonces, para tener una solución no trivial, lo que tiene que ser es que KL tiene que ser igual a n veces pi. Entonces, si K por L vale n veces pi, el seno de K por L vale 0, y entonces tenemos una solución. Entonces tendremos en principio infinitas soluciones. Nos vamos a quedar con n igual a 1, de modo que K valga pi entre L. N igual a 1 porque vamos a obtener el valor mínimo de la carga, de la carga crítica, que es lo que buscamos, el valor mínimo que produzca el pandeo. Bueno, si sustituimos K por pi entre L, entonces llegamos a la conclusión de que la carga crítica de pandeo, que esta es la famosa fórmula de Euler, es igual a pi entre L al cuadrado multiplicado por E y por I. De modo que fijaros que la carga crítica de pandeo va a ser inversamente proporcional a la longitud al cuadrado. Contra más larga sea la viga, más fácil va a ser que aparezca el pandeo. Eso es lo que entendíamos también un poco por la esbeltez. Y va a ser proporcional al momento de inercia. Contra mayor momento de inercia, contra mayor rigidez a flexión, mayor tiene que ser la carga crítica de pandeo. Y lo mismo con el módulo de Young. Más rígido es el material, mayor carga crítica de pandeo tenemos que aplicar. Bueno, ya os he adelantado que esto también va a depender de las condiciones de contorno. Entonces, este problema lo hemos resuelto para una viga biapoyada. Si tenemos otras condiciones de contorno, la solución de la fórmula cambia. Y cambia simplemente porque en lugar de dividir entre L cuadrado, vamos a dividir entre un parámetro alfa por L, todo ello al cuadrado. Es decir, vamos a determinar una longitud nueva crítica de pandeo que va a depender de las condiciones de contorno. En el caso de biapoyado, alfa es 1 y la longitud de pandeo es L, es la longitud de la viga. En el caso de que tengamos una viga que esté empotrada y el otro extremo esté libre, tenemos una ménsula. En ese caso es mucho más fácil que aparezca el pandeo, porque tiene un extremo libre que se puede desplazar horizontalmente. Entonces, en ese caso, la longitud de pandeo es 2 veces la longitud real de la viga. Y la carga crítica de pandeo pues, va a ser mucho menor que si estuviera biapoyada. En el caso de que esté empotrada en los dos extremos, que no se permita el giro en ninguno de los dos extremos, la longitud de pandeo va a ser 1/2 de la longitud real de la viga. Es decir, va a ser más resistente, la carga crítica de pandeo va a ser mucho menor que si estuviera biapoyada. Y en el caso de que estuviera apoyada y empotrada, la longitud crítica de pandeo va a ser la longitud real dividido entre raíz de 2, es decir, va a ser menor también que si estuviera biapoyada, porque en uno de los extremos impedimos el giro. De modo que de esta forma tan sencilla podemos calcular esta longitud crítica de pandeo que tenemos cuando aparece un elemento que está sometido a compresión. Naturalmente esto se puede complicar más, no vamos a entrar en ello en este tema, pero todo esto se puede complicar más si además de la compresión tenemos flexión. En el caso de flexo-compresión esto se complicaría, pero como os digo, lo que me interesa es que entendáis que cualquier pieza esbelta sometida a compresión puede aparecer este fenómeno de pandeo, que además podemos ser capaces de calcular esta carga crítica de pandeo, y que es un fenómeno de inestabilidad elástica y que el fallo no se va a producir en la estructura, en este caso debido a las tensiones de compresión, sino que se va a producir debido a que aparezca esta inestabilidad, este fenómeno de pandeo.